Súper rayante, dice Villarroya, explica a la gente que el sionismo es una ideología política y no solo son judíos, sino que aúna un distinto espectro de la clase dominante. Bueno, ya lo he dicho, a ver, judaísmo es una religión, como la religión cristiana. Y el sionismo es una ideología política surgida en el siglo XIX, curiosamente en Europa, en Alemania precisamente, donde el objetivo es la creación de un Estado de Israel en Palestina, que es donde se situaba el Israel bíblico, y la idea es la creación de lo que ellos llaman el Gran Israel, que es eh, reunir todas las tierras que estaban en poder del Estado de Israel bíblico, fundamentalmente lo digo, la gente lo puede leer en la Biblia y ver las fronteras de la época del rey David y del rey Salomón, que es su máxima expansión territorial, más luego algunos territorios de algunos reinos pequeños que eran tributarios del reino de Israel. Bueno, pues esto es la idea del sionismo. Es una ideología transversal que coge, no necesariamente coge a mucha gente. A ver, el Likud, que es el partido, digamos, conservador, sí que todo el mundo es sionista dentro del Likud, y luego dentro del Partido Laborista, que es la oposición, pues unos sí, otros no. Es decir, el sionismo no está solamente aglutinado en el Likud, sino que dentro del Partido Laborista pues también hay gente que es sionista, que considera esa ideología, y evidentemente luego dentro de muchos de los partidos ortodoxos. Hay que decir que dentro de estos movimientos ortodoxos hay gente que es antisionista. Hay movimientos de estos ortodoxos que además están en contra de la creación de un Estado de Israel, pero por temas religiosos, ¿no? Que consideran que ellos, al ser el pueblo de Dios, pues toda la tierra pues ya les pertenece, ¿no? El crear un Estado de Israel es un tema político y en esto no creen. Por lo tanto, pero bueno, es decir, hay judíos que no son sionistas. Pero es cierto que hay mucho, que es una ideología, ya incluso una manera de ser, que es mayoritaria fundamentalmente en los judíos que viven en Israel. Fuera de Israel, pues también muchísima gente, muchos judíos fuera del Estado de Israel que viven en Europa o viven en Estados Unidos o viven en Latinoamérica, que son sionistas, que luego a lo mejor pueden votar a partidos de ultraizquierda, pero son sionistas en el sentido de que consideran de que el pueblo judío tiene derecho a tener un Estado propio y además recuperando esas fronteras que tenía el Israel bíblico, porque en teoría, según ellos, pues son las tierras que Dios les dio, ¿no? Y como el pueblo elegido, pues tienen derecho a ocupar estas tierras. Aquí se mezclan temas políticos con temas teológicos, pero es así, es decir, el libro de Thomas Herzl sobre el sionismo, que es el fundador, que era un judío alemán, Yiddish, bueno, pues se lo explica bastante bien. A ver, con mucha ideología folkish alemana del sur de Alemania, con muchos tintes racistas, porque estos señores Yiddish, este movimiento, eran, consideraban, por ejemplo, a los judíos askenazis, que son los judíos que fundamentalmente vivían en la Europa del Este, es decir, lo que era el Imperio Austrohúngaro, en Rusia, las zonas de lo que es Polonia hoy en día, que se dedicaban más a que estos eran un poco los que iban vestidos con el cafar y toda esta digamos, caricatura, ¿no?, que hacían los nazis sobre los judíos, pero es verdad que iban vestidos así, no como los pintaban los nazis, pero sí que se les veía, ¿no?, que eran judíos porque iban con unas vestimentas distintas y tal. Estos señores yidis los consideraban de segunda categoría. Es decir, en escritos de ellos lo que dicen es que sí, que hay que llevar a los askenazis a Israel, a Palestina, en la emigración hacia Palestina, para que hicieran número, no para que fueran gente dirigente
del Estado Nuevo, sino para que hicieran número. La emigración judía a Palestina empieza mucho antes del final de la Segunda Guerra Mundial, empieza muchísimo antes. Empieza antes de la Primera Guerra Mundial, porque este señor escribe en el siglo XIX, finales del siglo XIX, Thomas Herzl. Y en esa época, ese territorio formaba parte del Imperio Turco, ¿no? Bueno, y los turcos pues eran bastante tolerantes con las distintas religiones mientras les pagaran los impuestos y no mandaran ningún tío, ¿no? Entonces ya empezó a haber una inmigración judía hacia allí, no mayoritaria, pero sí que una judía. Y fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, que esa parte, lo que es Palestina, lo que hoy consideramos Palestina, que es lo que forma parte Israel junto con Cisjordania y Gaza, más lo que se llamaba luego la Transjordania, que es Jordania e Irak, para entendernos, eso pasa a formar, eso queda en mandato de la Sociedad de Naciones, que es la antesala de la ONU, bajo mandato británico. Bueno, el señor Thomas Herzl habla con Arthur Balfour, que en ese momento es ministro de Asuntos Exteriores británico. Y entonces le presenta la idea de una inmigración masiva judía-palestina para crear, bueno, pues en un futuro, pues poder crear Israel. La idea que también, ¿por qué Balfour, entre otras cosas, le compra la película? Le compra la película porque este señor le promete que el Estado de Israel será un Estado anticomunista. Y le interesaba en un momento donde la Unión Soviética, bueno, pues se podía expandir y se quería crear pues un cordón sanitario que se creó, un cordón sanitario frente a la posibilidad de que la Unión Soviética pues expandiera sus ideologías también por la zona de Oriente Medio, pues favorece la emigración judía, y la buena parte de la emigración judía que se produce a Palestina se produce en los años que se llaman de entreguerras. Y el mandato británico favorece esa inmigración y favorece la entrega de tierras, esos kibbutz que se van creando, favorece la entrega de tierras a judíos que van llegando de Europa. Es decir, esto ya es así. Y esto, bueno, pues al final, claro, luego hay una inmigración mayor cuando se produce la llegada de Hitler al poder, fundamentalmente de judíos alemanes, que no todos van a Palestina, porque curiosamente los judíos alemanes no querían, la mayoría de ellos no querían saber nada del sionismo. Es precisamente las persecuciones que hace Hitler contra los judíos lo que lleva a que muchos salgan, que muchos tampoco van a Palestina, se van a otros países europeos o a Estados Unidos, no se van a Palestina. Pero es cierto que, bueno, pues algunos salen y fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, pues sí que hay un traspase en manifiesto de judíos europeos hacia Palestina, porque si quieren ir, pues si volvieran algún día los nazis, ¿no? Bueno, y a partir de ahí ya conocemos la historia. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que muchos de los judíos que estaban en otros países, pues bueno, forman lobbies, envían mucho dinero a Israel, cuando Israel se crea por mandato de la ONU, y lo que empiezan a hacer es empezar a hacer lobby que influyera en las sociedades donde ellos estaban, para que esos gobiernos de esos respectivos países pues apoyaran siempre a Israel. Caso más paradigmático es el de Estados Unidos, pero no única y exclusivamente en Estados Unidos. Por lo tanto, esto es un poco, hay que decir que los primeros dirigentes del Estado de Israel son todos sionistas. El Likud es el primer partido, es el primer grupo que está ahí, y toda la mayoría de los que están ahí son todos yiddish. ¿Cuál es? Al principio, el idioma de Israel es el yiddish. ¿Qué ocurre? Que es evidente que el yiddish es prácticamente alemán.
muy pocas diferencias. Si tú hablas alemán, hombre, hablarlo a lo mejor te cuesta, pero leer un libro en yiddish entiendes el 90% de lo que dice. Claro, después del Holocausto, pues tener un idioma que es como el yiddish, pues queda mal. Entonces se crea, no el hebreo que se habla hoy en día no es el hebreo bíblico, no tiene nada que ver. Entonces, tiene raíces en el hebreo bíblico, pero no tiene nada que ver. Entonces es un judío precisamente askenazi de Estonia o de Lituania, no recuerdo, el que crea, que es lingüista, el que crea el hebreo actual, que es el idioma que se habla ahora, es decir, aunque hay mucha gente en Israel que habla el yiddish, porque mucha gente pues conoce el yiddish porque su familia hablaba en el yiddish y por lo tanto muchos de ellos hablan el yiddish. Lo que pasa es que es evidente que no es el idioma oficial, igual que hay gente que habla el español, porque hay gente que son judíos sefarditas, porque quiere decir que los sefarditas cuando se fueron de España la mayoría fueron a las zonas del Imperio Turco. Entonces hay gente que habla el sefardí, que es un español pues de la época perdón, del siglo XV, ¿no? Bueno, pues es un poco la historia de lo que hay, es decir, pero repito, lo que hay que quedar en la conclusión es que el judaísmo es una religión y el sionismo es una ideología política. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Se llama sionismo porque es el templo de Sion. Es decir, el primer templo que se funda en el Estado de Israel no es Jerusalén, digo en la época bíblica, ¿eh? No es el primer templo, está en el monte de Sion. Por eso se llama sionismo, porque es la reconstrucción del templo de Sion en un principio. Ahora ya no hablan del templo de Sion, ahora hablan del tercer templo, que sería el tercer templo de Jerusalén, que está en la Plaza de las Mezquitas y el lugar que ocupa la mezquita de Al-Aqsa, que es una de las principales mezquitas del mundo islámico. Entonces, una de las ideas de los más radicales y que mueve mucho dinero, es la destrucción de la mezquita y la reconstrucción del tercer templo, del templo de Jerusalén. Los templos de Jerusalén hay dos. El primero se crea en la época del rey David y del rey Salomón, fundamentalmente en la época del rey Salomón, y se destruye con la invasión de Nabucodonosor, que es cuando se produce el primer exilio del pueblo judío. La mayoría del pueblo judío es llevado como esclavo a Babilonia. Luego, cuando Babilonia cae en poder del imperio persa, el emperador Ciro pues da libertad religiosa y demás, y vienen dos judíos que se llaman Esdras y Nehemías, que son los que reconstruyen el segundo templo. Y el segundo templo es destruido, primero ocupado por Pompeyo en la época de la República Romana y después por Flavio Vespasiano, que era emperador, en ese momento no lo era, que sustituye a Nerón. Este es el que destruye el templo, porque se produce lo que se llaman las guerras judías, que eso está escrito en un libro de un judío romanizado que se llama Fabio Josefo, y se produce una sublevación judía y Flavio Vespasiano, que era gobernador de la Siria romana, pues destroza todo lo que da Judea, que es como le llamaban los romanos, y destroza el templo, el segundo templo. Y a partir de ahí el templo desaparece. Es cuando se produce la diáspora, lo que ellos llaman la diáspora judía. Poco antes de la diáspora está la rebelión de Masada, que es la última frontera que hay en unos montes, Montes Tarut o algo así, en la zona de Cisjordania. Y poco antes de la diáspora hay lo que se llama un concilio de rabinos en la localidad de Barcova, no sé si se sigue llamando la Barcova, la ciudad, cerca de la frontera de Israel con la actual Líbano, en portuaria, donde se establece que una vez desaparecido el templo, que ya está destruido, los
templos serían las sinagogas. Es decir, el ir a la sinagoga sería como ir al templo. Y entre lo que se escribe allí hay la condena de los minim. Bueno, los minim, que son los herejes en hebreo bíblico, los minim somos los cristianos. Es la primera vez, bueno, es la vez, y eso se queda así, que se condena al cristianismo. Y hasta ese momento no se había declarado heréticos, en que se había perseguido. Recordad que San Pablo había perseguido a los cristianos, pero no había una declaración oficial por parte de los mandatarios hebreos contra los cristianos, y es la primera vez que lo hay, porque se acusa a los judíos, porque en aquella época se les siguen considerando judíos, a los judíos cristianos de la secta cristiana, les consideran que no han participado ni han apoyado la sublevación judía contra la dominación romana, y por lo tanto se les expulsa de la religión judía. Esa es la declaración, una de las declaraciones que hay dentro del, se puede llamar concilio, o reunión de bueno, no recuerdo cómo se llaman los tipos sacerdotes, los rabinos, perdón. Ya me acordaba, ahora se tocan las palabras a veces. Bueno, ya sé que estoy contando un rollo, pero es bueno que la gente sepa, porque esto todavía está vigente en Israel. Bueno, pues en la congregación de rabinos de Bar Kokhba es la primera declaración que es explícita, donde se expulsa a los cristianos de la religión judía. Es decir, esto para que la gente tenga claro, cuando se habla del tercer templo, cuál es la idea que tienen. Es la reconstrucción del templo de Jerusalén de la época de Salomón en la plaza de las mezquitas y en el mismo sitio, porque además arqueológicamente está demostrado que es donde está el Muro de las Lamentaciones. El Muro de las Lamentaciones es un trozo del antiguo templo de Jerusalén. Entonces, debajo del templo de la mezquita de Al-Aqsa está el templo de Jerusalén, las ruinas del templo de Jerusalén. Y lo que pretenden, y repito, hay mucho dinero, porque hay gente que mete mucho dinero, que lo que buscan es la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa y la reconstrucción del tercer templo. Te pregunta, Israel busca la creación del Gran Israel. ¿Eso significa que la cuestión palestina va a ser liquidada y la expansión en otros territorios en este sentido? ¿El apoyo de Occidente hasta qué punto puede llegar? Pues eso se verá. Yo hasta ahora no he hecho nada, más allá de buenas palabras. Es evidente que lo que se busca, al menos como objetivo mínimo, es la expulsión de los palestinos de Gaza y de Cisjordania. Que ese sería el primer paso para la creación del Gran Israel. Luego el segundo paso, que ya están ocupando buena parte, sería el sur del Líbano, que también formaba parte del Israel bíblico, y ahora están ocupando zonas de Siria, incluso cercanas a la capital Damasco, que formaban parte del reino de Damasco, que era un reino, no era judío, pero era un reino que era tributario del reino de Israel. Sí, bueno, a ver, la idea del Gran Israel es ocupar, por ejemplo, también la península del Sinaí. Bueno, esto ya es Egipto, aquí entraríamos en otra historia, y luego lo que eran los moabitas, el reino de Moabit, que esto era otro reino, que sí que estos eran judíos, aunque eran, también los consideraban medio heréticos porque no reconocían la validez del templo de Jerusalén, pero que el reino de Moabit, si la gente, ya sé que la gente no lee la Biblia, pero si visto la película Los 10 Mandamientos con Charlton Heston, cuando a Moisés lo expulsan de Egipto, llega a un sitio, se casa con una señora, ¿no? Hasta allí tiene muchas hijas y se casa, y le dicen se casa con una moabita. Una moabita. Vale, pues entonces los moabitas lo que no reconocían determinados preceptos del judaísmo, no lo reconocían. Por ejemplo, no se circuncidaban, etcétera, etcétera. Entonces eran un poco considerados
como una especie de herético. Pero bueno, la zona de Moabit también entraría dentro del Estado de Israel, pero eso es Arabia Saudí ahora, ¿no? Entonces ahí ya tendrían, yo creo que si entraran contra Arabia Saudí, yo creo que ahí sí que tendrían un problema con Estados Unidos. Te preguntan aquí que hable o te dicen si puedes hablar de Haganá y el Irgun y el Bueno, asesinato del mediador. el Haganá y el Irgun son dos grupos que aparecen. A ver, yo tampoco soy especialista en esto, ¿eh? Yo lo sé un poco por cosas que lees y algunas, pero bueno, no, yo siempre digo que soy especialista en el siglo XIX, estas cosas no soy especialista. El Haganá y el Irgun son dos grupos que aparecen en Palestina durante el mandato británico y que buscan la independencia de, bueno, la creación del Estado de Israel. El Haganá es más un partido político, un movimiento político que también había cometido atentados y que defiende un poco, en un principio había defendido. A ver, el Haganá, digamos, es el primer grupo, ¿no? El Irgun es una escisión del Haganá. El Haganá, pues en principio defendía la lucha armada, luego con el tiempo pues se va reduciendo el tema de la lucha armada, que cometen atentados y demás, y se convierte más en un movimiento político que busca un pacto con el gobierno británico para tal. Y el Irgun es un grupo que se escinde del Haganá y que sí que defiende la lucha armada y el terrorismo. Ahí está el atentado contra el Hotel Rey David, poco después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, contra las autoridades británicas que estaban asociadas en el Hotel Rey David, y después ataques contra granjas de palestinos. Es decir, el Irgun defiende la lucha armada. Bueno, el mediador de la ONU, el conde Bernadotte, pues desapareció por Hungría a finales de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay bastantes teorías, no lo sé yo si finalmente son los grupos judíos, se ha dicho que han sido ellos porque no les interesaba que hablara de cosas que no les convenía, porque hay que decir que muchos grupos sionistas tuvieron buenos contactos con los nazis, es decir, no, y entonces parece que igual no les interesaba el tema y está. Es decir, bueno, lo del Haganá y el Irgun, si la gente, por ejemplo, que ve la película Éxodo, ahí sale. Es verdad que le limpia mucho la cara al Haganá, pero bueno, en esa película un poco explica un poco por encima, ¿no? Tampoco que entre mucho en la... Es una película escrita por el libro de Leon Uris, que era judío americano y por lo tanto era todo maravilloso. La culpa era de los árabes que no querían matar a los judíos, pero sí que sale explicado un poco, más en la novela que en la película, pero sí que sale un poco explicado lo que era el Haganá, la diferencia entre el Haganá y el Irgun. Pero repito, el Irgun es una escisión que se produce dentro del Haganá. Pero son sionistas los dos, ¿eh? Lo digo porque el Haganá sí que es un movimiento que es el antecesor del Likud. Cuando hay ya el Estado de Israel funciona normalmente, el Haganá se convierte en el Likud. Dice Paco Play, algo ha tenido que pasar sistemáticamente con el pueblo judío para haber sido perseguido a lo largo de tanto tiempo, ¿no le parece? Bueno, yo tampoco voy a decir que la gente tenga culpa. A ver, justificar que se persiga a un pueblo o a una raza por algo, yo no entro en estos juegos. Es verdad que ellos, por su idiosincrasia, pues no se integraban de la manera que se podía entender, ¿no? Porque vestían muchos de ellos de una manera, no se relacionaban con gente, es decir, a ver, ellos tenían, en principio está prohibido, ¿no? Ahora supongo, no lo sé ahora, yo no tengo mucho conocimiento ni tengo mucho contacto con nadie judío, pero ahora igual sí que tener matrimonio entre personas que no sean judías, pues supongo que estará más abierto, pero ante mucho tiempo entre ellos mismos, digo, dentro de la misma raza judía, o bueno, raza, de la misma religión judía,
estaba mal visto casarse o tener relaciones con una persona que no lo fuera. Además, se obligaba, ¿no? Uno de las excepciones era que si se casaban con alguien que no era judío y tenían hijos, pues los judíos la obligación era que se educaran en la religión judía. Bueno, pero también luego esto también lo ha aplicado el cristianismo, ¿no? El cristianismo durante mucho tiempo estaba prohibido también casarse con gente que no fuera cristiana. Y luego las excepciones se mantenían, la Iglesia Católica mismo, pues era, bueno, te casas con alguien que no es cristiano, pero, o católico en este caso, pero los hijos los tienes que educar dentro de la religión católica para que te dieran la licencia para casarte cuando era obligatorio que la Iglesia Católica te diera la licencia para poder casarte. Yo no creo que tampoco nadie se merezca que le persigan o le dejen de perseguir. Yo creo que son circunstancias de la historia donde la religión tenía un peso fundamental. Hablo de las épocas antes de los nazis, evidentemente, ¿no? Y se les perseguía, y además también hay que decir que muchos de ellos, al pueblo judío en Europa, también se le colgaba el San Benito de que era culpable de cosas que pasaban, que no tenía ninguna culpa. Lo que ocurre es que hay que decir que es verdad que ellos se dedicaban, pero no porque fueran más inteligentes o menos, sino porque durante mucho tiempo estaba prohibido trabajar para las clases altas. Es decir, no trabajaban, estaba mal visto, excepto para servicios del Estado, que normalmente eran servicios militares, ¿no? De guerra. Entonces, evidentemente, los que hacían el tema del comercio durante mucho tiempo en la Edad Media eran los judíos, fundamentalmente. Entonces, hubo algunos que tenían mucho dinero. ¿Qué ocurre? Que eran prestamistas, porque en la Iglesia estaba prohibida el préstamo y la usura, es pecado. Hoy en día todavía lo es dentro de la Iglesia. La Iglesia Católica considera la usura y el préstamo un pecado. Y que si prestas lo tienes que prestar sin intereses. Y si lo prestas con intereses es pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces, claro, ¿qué hacían? Como un cristiano no podía prestar a otro cristiano, estos muchos príncipes lo que hacían era pedir préstamos para construir sus palacios o para sus guerras a banqueros judíos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no podían pagar o había problemas porque no había liquidez y las cosechas estaban mal, o venía la peste, pues decían que la culpa era de los judíos, que tenían un pacto con el diablo y habían hecho no sé qué. Bueno, y entonces había lo que se llamaban los pogroms, ¿no? Esa persecución de los judíos, pero que no tenían nada que ver los judíos con lo que estaba pasando. Luego ya el tema de los nazis es otra. Sí, claro, luego también en las épocas del nacionalismo y tal, pues lo que se buscaba era una unificación de la nación. Entonces, claro, los judíos que mantenían, aunque se consideran patriotas de esa nación, de la nación que estaba, es verdad que ellos mantenían una postura, a lo mejor en algunas cosas apartada, porque, repito, no solían tener relaciones con otras gente que no fuera de la religión judía. También, claro, se seguían dedicando a los negocios y a tener dinero, pero pasa como en todo, ¿no? Porque los judíos que eran millonarios, pues en estos países vivían muy bien. En el caso de Alemania, por ejemplo, los grandes bancos y las principales fábricas en la época desde la unificación de Bismarck o incluso antes, estaban en manos de judíos, y a estos judíos no los perseguían, ¿no? Perseguían a otros. Entonces a los de abajo, porque al final siempre todas las historias van contra los de abajo. El desgraciado, el judío desgraciado que trabajaba en una fábrica o tenía su parcelita de tierra o su tiendecita en la esquina de tu barrio. Es decir, pero no se iba contra los grandes. Los nazis sí, pero tampoco, pero esto ya porque entramos en otra dinámica. Yo pongo el paréntesis, saco los nazis de la ecuación porque esto ya es otro tema. Pero en otros tiempos donde había también estas persecuciones o esta discriminación, porque es verdad que los pogroms, salvo en la Europa del Este, pues ya en el siglo XIX no lo hay, pero sí que seguían existiendo leyes discriminatorias contra los judíos.
no que se critica, no sé que se van eliminando, pero es verdad que el desarrollo tal, por ejemplo, en el ejército alemán, de la época del Kaiser Guillermo II, los judíos podían ser oficiales, pero normalmente no llegaban al generalato, ni siquiera a ser coroneles. Sí, yo que he estudiado el ejército alemán, no sé si hay 3 o 4 que llegaran a ser coroneles siendo judíos. Normalmente se quedaban en ese grado medio, ¿no? O mucho, pues, mayor, teniente coronel, alguna cosa así, pero al generalato no llegaban siendo judíos. Entonces, médicos, pues seguramente de directores de hospital tampoco había ninguno. En políticos, pues sí, alguno era diputado, varios eran diputados, pero ninguno era ministro. Es decir, que claro, había una discriminación, no de facto, no legal, porque legal no existía, pero sí existía de facto, ¿no? Esa discriminación. En cambio, con el gran empresario, no. El gran propietario de almacenes, no. Porque a estos, el propio Kaiser le ponía el título de noble, ¿no? Los ennoblecía. Entonces, por eso digo que luego al final todo es una cuestión de dinero. Si la persecución a la gente, bueno, pues yo no me parece correcto. Yo creo que nadie, ningún pueblo se merece estar perseguido por ser distinto. Otra cosa es lo que está pasando ahora. Ese es otro tema. Ahora, decir, no, que los judíos se merecen lo que les ha pasado, pues no. Sí, pueden caer mejor o peor o tal, pero no se merece nadie que los metan en la cámara de gas. Otra cosa es lo que hay que decir, que es lo que están haciendo hoy en día. Y ahí habrá que ver también las actuaciones personales de cada cual. Porque hay judíos que están en contra de eso. Entonces habrá que, claro, hay que sacar el grano de la paja. Porque si hacemos todos los judíos, no, entonces ya somos Hitler, ¿no? Es decir, hay que mirar y decir, bueno, a ver quién está defendiendo eso, bien por acción o por aplauso. A lo mejor no están en Gaza matando a nadie, pero están defendiendo que se esté matando a la gente, pues es evidente que esta gente es lo que es. Pero no por ser judíos, sino porque son unas personas que creo que no tienen ningún respeto a la vida humana y que tratan a sus congéneres, aunque sean de otra raza o de otra religión, los tratan como si fueran, o peor que animales, están tratando como si fueran un saco de mierda, hablando plata y mal. Entonces esto es lo que se tiene que decir. ¿Está? Sí, ahora, a lo largo de la historia, porque les han perseguido por muchas cosas que no tienen nada que ver con el hecho de que sean o dejen de ser. Es decir,